Los siglos XIX y XX supusieron un impulso para el arte en Zamora. La creación de la Escuela Imaginera de Ramón Álvarez marcaría un antes y un después. La formación de los distritos provinciales de enseñanza, ateneos, asociaciones de amigos del país cuyos primeros resultados se corresponden con la segunda mitad del siglo XIX. Entre ellos se cuentan artistas como Ramón Álvarez, Miguel Torija, Álvarez Lozano y Eduardo Barrón. El siguiente grupo lo integran los autores zamoranos becados en Roma, Madrid o Barcelona, que participarían en museos y estudios afamados, talleres, tertulias y que obtuvieron premios nacionales de bellas artes, además de otros galardones europeos. Estos artistas corresponden al primer tercio del siglo XX y entre ellos hay que citar a escultores como Baltasar Lobo, Ramón Abrantes, Comonte y pintores como Gallego Marquina, Ricardo II, Deli Tejero, Chema Castilviejo, Alberto de la Torre, Antonio Pedrero, el ceramista Fernando Pascual y un largo etcétera. Algunos de ellos formados a partir de la denominada Escuela de San Ildefonso. Otros autores pertenecen a la colección creada a partir de las bienales nacionales e internacionales de pintura y escultura Ciudad de Zamora, que comenzó su andadura en 1971, y también a los que participaron en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Zamora y en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca a comienzos de los años 80, finales del siglo XX. Entre estos hay que citar a autores como Fernando Lozano Bordel, Ana Zaragoza, Antonio Alén, entre otros. Durante casi 5 meses, el antiguo Palacio Provincial, viejo edificio de la Diputación, estuvo albergando esta exposición bajo el título 200 años de arte en Zamora. A través de 120 obras ha ofrecido una amplia representación del patrimonio que nos han dejado los artistas zamoranos de los siglos XIX y XX. Una muestra conmemorativa del bicentenario de la Diputación Provincial y todas ellas obras que pertenecen a la propia institución. En boca del propio comisario, la Diputación Provincial posee la colección más completa de arte plástico de estos 200 años. Lo interesante que tiene esta exposición, el ver cómo se va encadenando el arte y cómo va evolucionando en esos 200 años. La exposición es de los fondos de la Diputación Provincial, fondos y obra que existe, vamos, que ha sido comprada o adquirida o regalada, ¿no? Y yo lo que he traído es este cuadro del Ojalatero, es un cuadro que a mí me gusta mucho. Este fue un premio Aragón del año 60 en Valladolid, un premio regional, y yo quería que la institución nos pidió una obra representativa y yo quería que la institución tuviera una obra mía que a mí me gustara, vamos. Faltan nombres, que yo lo digo en el catálogo, que faltan nombres todavía de gente histórica, ¿no? Pero yo creo que eso es una cuestión que hay que valorarla y me parece que la Diputación es consciente de ello y tratar de adquirir esas obras. Tanto de eso como de gente emergente que va surgiendo en Zamora, que afortunadamente tenemos la suerte de que siempre exista esa corriente artística que no se rompe. Bueno, mira, yo te puedo decir que ha habido 2 momentos históricos en estos 200 años que, como escuela, no como escuela ni como grupo, ha sido como, ¿cómo te digo yo?, el germen de autores, ¿no? Que uno ha sido la Escuela Ramón Álvarez por medio de la imaginería, quizá una herencia de talleres ya religiosos del 19-18, sobre todo el 18-17, y la Escuela de San Ildefonso de los años 50 del pasado siglo, donde se ha dado, aquí se puede ver, un hecho histórico, como son autores que cada uno ha andado por su lado, pero ha dado lo mejor de sí mismo, y yo creo que hay que sentirse orgulloso de todo eso. Yo te puedo citar nombres como puede ser Ramón Abrantes, como Luis Quico, como Alberto de la Torre, Pedro Laperal, en fin, es un Siginio Vázquez que aún vive, o Julio Mostajo,
o Tomás Crespo Rivera, que son alumnos de esa escuela, que desde luego ha sido una cosa bastante notable. Pienso que esto sería el inicio de hacer de este recinto, pues, no sé, un motivo de exposición de todo el arte zamorano, desde un principio. Yo creo que el edificio lo merece, tiene la entidad suficiente como para cobijar, y entonces, si esa idea prosperase, automáticamente podíamos incrementarla con unos fondos actuales, personales, de cada uno. Es una oportunidad decir que esta exposición ha sido un pleno acierto, pero que no debería de quedar aquí. Me apena el que en la situación económica que estamos, parece ser que es el resultado de que no haya habido el catálogo que esta exposición se merecía. Y desde el punto de futuro aquí queda demostrado cómo se puede emplear este edificio para una casa de la cultura con mayúsculas, porque aunque solo fuera la planta baja en la que estamos, se podía dedicar al futuro del arte moderno, con cuyo capitán podría ser Baltasar Lobo, y estar representados todos los que estamos aquí, más los jóvenes que ya va habiendo en la escultura zamorana. Pero tampoco quiere decir que esto se convirtiera solo en un centro de exposición local, sino que podía incorporar otros autores que el futuro vaya adquiriendo para la ciudad. Jerónimo Hernández es también alumno de la Escuela de San Ildefonso, que murió muy joven, pero es uno de los valores también casi desconocidos. Por eso yo creo que la Diputación, en lo que se ha querido hacer en esta exposición, es poner en valor una serie de elementos de autores y obras, elementos artísticos que tienen que estar ahí sobre todo por evolución, ¿no?, del arte. Jerónimo Hernández también es discípulo de la Escuela de San Ildefonso, estuvo en París y luego en Madrid, que murió en Madrid precisamente, y es un hombre que para mí era uno de los grandes valores y que, ya te digo, truncados, ¿no? Este cuadro concretamente es un cuadro de un bodegón hecho en Madrid, y fue un premio Sésamo de pintura, un premio nacional de Sésamo de pintura, aquel premio que salía tan de poesía y novela y demás. Y yo creo que este es un elemento, pero vamos, hay mucha de su obra que yo conozco bastante bien. Tiene sobre todo un concepto del color, como yo creo que en Zamora salía muy poca gente. Bueno, Alberto de la Torre, lo primero, yo era un amigo desde la infancia, como hermanos, y yo tengo que hablar extraordinariamente bien, como todo el mundo, porque ahí está su pintura, es una pintura muy lírica y con un sentido de la plástica extraordinaria, ¿no? Alberto, como todos sabemos, murió muy joven, pero yo creo que es un hombre, un puntal de los grandes que ha tenido esta ciudad. Y también discípulo de la Escuela de San Ildefonso, junto con los otros nombres que te he dado. Y su pintura tiene una poética extraordinaria, con una personalidad muy acusada, y creo que es uno, ya te digo, unos grandes valores plásticos zamoranos.
Este es el boceto pasado a materia en bronce de una obra original que me encargaron en el año 1970 la aseguradora Mapfre. Está colocada, el original es en madera, de un tamaño aproximado de 2 metros, pero bueno, altura 1,25 por 2 metros por 1 metro, ¿sabe? Y este es el boceto. Tuve digamos, el capricho de fundirlo para que quede como obra personal mía en el estudio. El original está en Madrid, en la calle Sor Ángela de la Cruz número 8, edificio Mapfre. Me ha sorprendido todo, tanto la calidad de las obras expuestas como los fondos a los que realmente tiene la Diputación. Entonces es una gran sorpresa, ¿sabes?, muy agradable, positiva, de lo que yo tengo aquí en Zamora. Bueno, pues tanto el tema de tipo religioso como lo profano, pues lo que hay a mí creo que me define. Yo en esos momentos que realizo las obras, cada encargo he tenido la suerte, digamos, de tener una trayectoria a través del encargo, nunca expuesto. En fin, a lo mejor llega el momento en que un día puedo llegar a hacerlo. Me siento satisfecho de las 2 o 3 cosas que tengo religiosas y los relieves de cajas, vamos, la antigua Caja Provincial de Ahorros, que estaría en la Marina. La obra de Baltasar Lobo, como sabes, es un autor que se inicia en Zamora, en Valladolid precisamente, de la mano de un discípulo de Ramón Álvarez. Por eso te digo yo que cómo se van encadenando la historia, ¿no? Es discípulo de Ramón Núñez, que a su vez era Ramón Núñez discípulo de Ramón Álvarez. Y el hombre, cuando ya en la guerra, marcha a París y allí desarrolla desde luego toda su vida artística. Y es una obra que él, agradecido a la Diputación, que fue la que apoyó sus inicios con una beca para Madrid, pues la dona a Zamora y, como sabemos, ha donado toda la obra a la ciudad de Zamora, con el museo que tenemos ahora mismo en Baltasar Lobo en la catedral, y en el futuro que será en el palacio, vamos, el Ayuntamiento Viejo, el edificio. Y yo creo que para mí es un edificio que no reúne quizá la esencia de toda esta obra, porque necesitaría mucho más al aire libre, pero bueno, son cosas ya a discutir y en otro momento. Es una maternidad, él es un tema que elabora durante toda su vida, y vemos en la exposición de Lobo, vemos cómo ese desarrollo se hace de muchas disciplinas y es un tema casi obsesivo en él, que no tuvo hijos, él, como sabes, su mujer Mercedes Guillén, no tenían hijos, pero es curioso como la ternura que él desarrolla en estas obras es extraordinaria. Yo creo que es de los grandes escultores europeos, y que Zamora has de sentirse orgullosa siempre, claro. Jesús Hernández Pascual es uno de los compañeros de la generación de la Escuela de San Ildefonso, que ingresamos de San Fernando en el año 53. Este un poco fue el capitán, digamos, de nuestro grupo. Además de su afición y su tendencia por la escultura, demostró una categoría superior todavía en el ámbito de la escritura y como poeta. Fue un poco el ideólogo de aquella generación de los 50 que después traería la crítica y el estudio, por ejemplo, del libro sobre el Cristo de las Injurias, y luego, pues naturalmente, escribía en la prensa local, ¿no? Murió muy joven,
murió a los 33 años, creo que en 1966, y fue una pena porque fue una persona que a lo mejor como escultor no hubiera sido todo lo importante que hubiera sido en la literatura y en el comentarismo del arte. Bueno, pues no tiene mucha obra y hemos rescatado esta obra importante que hizo allí en la Escuela de San Fernando, pero que está mutilada, como se ve, pero que denota la visión y los caracteres que demostraba que tenía. Bueno, Ramón Abrantes había que decir muchísimas cosas. Lo primero, porque era un artista extraordinario desde sus comienzos. Ramón Abrantes yo lo conocí cuando yo tenía 9 o 10 años, ingresé en la Escuela San Ildefonso y ya era un maestro con toda la responsabilidad, ¿no? Modelaba igual que Benlliure a los 14 años. Era una persona dotada extraordinariamente bien y luego una persona muy hecha a sí mismo, con aquellos años duros de posguerra que había que tirar de la familia y él tuvo que renunciar a muchas cosas, pero ahí está su obra, que es una obra de una delicadeza y una ternura extraordinaria, ¿no? Esta escultura es una de las obras de los años 80, cuando yo ya me había definido perfectamente por el mundo de la no informalista y es una muestra de cosas que he hecho posteriormente, pero que apenas se conoce, como ocurre con casi toda mi obra. Y esta obra es muy significativa porque uno ya desde la época de mi escultopintura, es decir, de los cuadros de la exposición que hice yo en Madrid, con la repercusión que tuvo en aquel momento, en los años 70, y esta es la obra que enlaza con aquel tipo en la tridimensión. Una obra en bronce, con un carácter casi arquitectónico, de la cual me siento bastante bien identificado. Hipólito es un autor zamorano, claro, por supuesto, compañero nuestro en San Fernando y un hombre extraordinario, también hecho muy a sí mismo, por supuesto con todas las pozos que deja una escuela, como era San Fernando, y él fue un cierto discípulo directo de Comendador, donde él siempre tuvo un agradecimiento grande. No hay que hablar de la obra de Hipólito porque está en la Semana Santa y en Zamora está constantemente, pero me parece que es un escultor extraordinario, y esta cabeza, por ejemplo, que es de las primeras, es una cabeza que recuerda quizá un poco a la escultura de Vittorio Macho o Julio Antonio, pero intimista, y es una obra extraordinaria. Santiago Nieto es de nuestra generación, muerto prematuramente, ahogado aquí en Villa de Pera, donde era natural, en el Puente de Pino, y fue un compañero nuestro extraordinario, un muchacho que de pastor llegó a unas cotas extraordinarias en la escultura. En ese primer año de la Escuela de San Fernando consiguió nada menos que la matrícula de honor, cosa que yo recuerdo que a la Viada, el profesor que tuvimos, no hacía nada más que crear elogios para esta persona de ejercicio en ejercicio. Yo era muy amigo mío, este busto precisamente soy yo cuando tenía 16 años, y de lo poco que hizo, de la poca obra que hizo, y una persona más que era un santo como persona, enorme, y tengo que hablar extraordinariamente bien, y creo que es una de las figuras malogradas de la historia de esta exposición. ¿Y es propiedad de...? Esa es propiedad mía, sí. Es un busto mío que me hizo en San Fernando, allí a ratos cuando hacíamos. Me sorprende mucho esta cabeza de Julio Mostajo, gran amigo. Esta cabeza que realizó a los 20 años es, digamos, el principio de ese escultor
de gran escultor que pudo ser Julio, pero que por circunstancias especiales no continuó. Nadie, y yo me pongo como ejemplo, a esa edad pude realizar una obra de esta magnitud. Entonces, el personaje, muy ligado y entroncado con esta ciudad, precisamente su cabeza actual procesiona, es el que le pone la corona a Cristo en el paso de la coronación de espinas. Pero yo he de abundar en que no la conocía, esta obra de Julio, y me sorprende muchísimo precisamente el bronce. Él ya lo sabe que tengo una gran admiración por la obra que hizo en plena juventud y que yo en ese tiempo yo prácticamente no hacía nada. José Luis Comonte, Alonso Comonte, es uno de los grandes escultores que ha tenido Zamora y que afortunadamente está vivo. Yo creo que José Luis es de los grandes escultores españoles que existen en este momento, y que me extraña mucho que el premio que se ha pretendido siempre de Castilla y León todavía no haya llegado a sus manos, ¿no? Pero bueno, son cosas que no voy a entrar para nada en ellas. Me parece que, como digo, es un hombre que tiene una multiplicidad de ideas, como vemos en esta última exposición. Es un olla hirviendo, siempre lo ha sido un hombre, pero siempre ha estado inmerso en una obra fuerte y dinámica en la escultura contemporánea. Por supuesto que la obra que tiene de arte religioso, que es una medalla de oro en Salzburgo, una custodia que es una joya, para mí es una de las grandes esculturas del siglo XX español. Y afortunadamente, ya te digo, es una persona que vive y que lo tenemos entre nosotros. Con esta exposición retrospectiva se ha pretendido ordenar el compendio histórico desde finales de los siglos XIX y XX y comienzo del siglo XXI, dividiendo los contenidos en varios grupos que generaron la existencia de la colección privada de la Diputación Provincial.